Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo sobre música, vamos a hablar de jazz porque este vídeo se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca de discos de jazz que a mí me interesan, músicos de jazz y todo lo relacionado con el jazz. A veces músicos más conocidos, a veces menos conocidos, pero en general músicos que a mí me parecen interesantes. A veces hablamos de libros, de cine, de todo lo relacionado de alguna manera con el jazz. Y en esta ocasión vamos a viajar hasta la costa oeste. Ya saben que a mí me gusta mucho el West Coast Jazz, ese jazz que se fue desarrollando a partir de los años 40, 50, 60 en la costa oeste, y vamos a presentar a un músico que sin duda es uno de los más importantes dentro de ese contexto musical y geográfico que es la costa oeste de los Estados Unidos. Y me refiero a Hampton Hawes, que aquí muestro en esta cubierta de este disco, que para mí es uno de los más interesantes de toda su discografía, que es el All Night Session. La vida personal y profesional de Hampton Hawes, que ahí está sonriendo a la cámara en la portada de ese disco, estuvo siempre muy ligada a esa costa oeste, sobre todo en los años 50, cuando se convirtió en uno de los pianistas más importantes y más reputados de esa área geográfica y musical, aunque era un pianista autodidacta que jamás recibió clases formales de piano ni de ningún instrumento. Esto, por lo que parece, tuvo bastante que ver con el hecho de que su padre, que era pastor de una iglesia presbiteriana en Los Ángeles, sentía una tremenda animadversión por el jazz y supongo que por la música secular en general. Pero al joven Hampton Hawes pronto dejó de interesarle la música religiosa, que pese a todo, por supuesto, dejó una huella en su sonido, especialmente en sus inicios, pero que se puede escuchar a lo largo de toda su producción y de toda su carrera. Dejó de interesarle pronto simplemente la música religiosa para abrazar los sonidos de lo secular y particularmente del jazz, al que dedicaría la mayor parte de su vida. Hampton Hawes había nacido en Los Ángeles en noviembre de 1928 y ya de adolescente estaba tocando con algunos de los grandes de la West Coast, como Dexter Gordon, como Art Pepper, como Wardell Gray, y además uno de los primeros músicos en ofrecerle un trabajo fijo fue el trompetista Howard McGhee. Así que vemos que el talento de Hampton Hawes no pasaba inadvertido para algunos de los grandes músicos de jazz de la costa oeste, o que pasaban por la costa oeste en aquellos momentos. La primera referencia pianística de Hampton Hawes quizá fue Earl Hines, pero en cierto momento Eric Dolphy, sí, el gran Eric Dolphy, se lo llevó por la senda del bop, estilo en el que se instaló después de escuchar a Bud Powell. Y a Bud Powell se le ha comparado en muchas ocasiones porque era su maestro, y la crítica siempre ha realizado esas comparaciones entre Hawes y Powell. Pero Hawes no se limita a imitar a Bud Powell, sino que partiendo de su estilo logra crear un sonido personal que integra blues, diría también gospel, swing y una enorme capacidad para una improvisación elegante, aunque potente también, y con ocasionales toques barrocos que los críticos muchas veces explican debido precisamente a su formación autodidacta. Toca muchas notas, es lo que quiere decir esto, en muchos casos. No siempre, pero sí en muchos casos, y especialmente en sus primeras grabaciones.
Se nota en todo esto también la influencia del saxofonista Charlie Parker, figura con la que tocó por primera vez en 1946 y que Hampton Hawes siempre consideraría como su principal maestro. Una influencia positiva, por supuesto, pero también tuvo un lado mucho más pernicioso porque supuso también la introducción de Hampton Hawes a las drogas, que por lo que parece se inició al poco de conocer a Bird. En 1953, Lester Koenig, el director de la discográfica Contemporary Records, se fijó en Hampton Hawes. Parece ser que fue después de una jam session en el conocido club Lighthouse, el Faro que dirigía los derroteros por los que iba el jazz de la costa oeste, pues allí parece ser que se fijó Lester Koenig en Hampton Hawes, pero el pianista tendría que pasar un tiempo en el ejército estadounidense y por ello no grabaría para esta discográfica hasta 1955, con Red Mitchell al contrabajo, un colaborador habitual de Hampton Hawes, y Chuck Thompson a la batería. Ese disco de 1955 se titula simplemente Hampton Hawes Trio y es un disco desde luego magnífico como debut de Hawes como líder. Por cierto que es un disco que grabó para Contemporary y el grueso de su producción discográfica lo grabará de hecho para Contemporary, generalmente en la típica formación de trío, piano, contrabajo y batería, pero con el añadido ocasional de la guitarra, por ejemplo la guitarra de Jim Hall o la guitarra de Barney Kessel, nada menos, en algunos discos que grabó como cuarteto o en formación de cuarteto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el álbum Four de 1958 con Kessel, Mitchell y Shelly Manne a la batería. Está claro que Hampton Hawes sabía rodearse de muy buenos músicos. Mientras que en For Real, otro disco, en este caso de 1961, pero grabado en 1958, el cuarteto incluye, atención, a Harold Land al saxo tenor, Scott LaFaro al contrabajo y Frank Butler a la batería. De nuevo, Hawes en muy buena compañía. Realmente cualquier disco que ustedes encuentren de Hampton Hawes de los años 50 o publicado a principios de los 60 en Contemporary es un disco interesante. Pero sus problemas con los estupefacientes, que desde luego desarrolló Hampton Hawes a lo largo de su vida, van a dar con sus huesos en la cárcel, después de ser detenido por encontrarse en posesión de heroína. Así que pasará a la sombra unos cuantos años y al ser puesto en libertad finalmente en 1963, y parece ser que por intercesión nada más y nada menos que de John Fitzgerald Kennedy, eso es lo que he encontrado en algunas fuentes, pues al salir de la cárcel, al ser puesto de nuevo en libertad en 1963, Hampton Hawes regresaría al estudio de Contemporary para grabar algunos discos más. Por ejemplo, The Green Leaves of Summer, Las hojas verdes del verano de 1964, o Here and Now, Aquí y Ahora, de 1966, ambos en formación de trío y ambos excelentes, tanto en un contexto swingueante como en un contexto baladístico. Decía la crítica hasta entonces que Hampton Hawes era especialmente bueno en los temas más acelerados, pero que no era tan bueno en las baladas. Bueno, estos discos, después de su temporada en prisión, demuestran que las cosas no son tan así. Hay grises y no solamente las cosas son blancas o negras. No era malo en absoluto Hampton Hawes cuando atacaba una balada, pero por supuesto le imprimía su estilo personal.
En 1967, Hampton Hawes viaja a Europa y acabará tocando también en Oriente Medio y en Asia, realizando además algunas grabaciones que en general son menos conocidas y más difíciles de encontrar en muchos casos que sus álbumes para contemporary de años precedentes. Es de subrayar también, para quienes estén interesados en la literatura sobre jazz y en libros que hablen acerca de esta música, que Hawes, con la ayuda del escritor Don Asher, publicó también una autobiografía en 1974, que todavía no he leído, pero que se puede encontrar en el original inglés, no traducida al español que yo sepa por desgracia, pero sí en el original inglés. Y esta autobiografía se publicó, como digo, en 1974, no la he leído todavía, pero recibió muy buenas críticas en su momento. Creo que incluso Gary Giddens, en una reedición, es quien escribe el prólogo o la introducción. Y tengo este libro en mi lista de lecturas jazzísticas para este verano. Es un libro que tengo en mis estanterías que no he leído todavía, pero que tengo muchas ganas de leer y creo que este verano le voy a dar una oportunidad. Bueno, le voy a dar una oportunidad. No estoy seguro de que me va a encantar, pero creo que voy a buscar tiempo en este verano para leer esta autobiografía de Hampton Hawes, que además creo que tiene unas 210, 220 páginas. Tampoco es un libro demasiado extenso. Ese libro salió en 1974 y solo 3 años después, en 1977, Hampton Hawes fallecía a causa de un derrame cerebral, poniendo fin así en Los Ángeles también, de forma inesperada, a una carrera brillante, pero dificultada, por desgracia, por la drogadicción. Las huellas del estilo de Hampton Hawes pueden escucharse en pianistas como, por ejemplo, Oscar Peterson, Pete Jolly, Toshiko Akiyoshi, a quien ya le hemos dedicado una entrada en estas impresiones sobre jazz, o en especial Horace Silver. Horace Silver, desde luego, acusó, sobre todo en sus inicios, la influencia de Hampton Hawes. En 1956, el crítico Leonard Feather describió a Hawes en estos términos elogiosos. Dijo Leonard Feather que el estilo de Hampton Hawes era un gusto excepcional, es decir, que tocaba con un gusto excepcional, un toque perfecto, un jazzman moderno que realmente tiene swing. Esta es una cita que se incluye en la entrada dedicada a Hawes en esta Guía Universal del Jazz Moderno de Juan Giner, Joan Sardá y Enric Vázquez. Bueno, este es un libro, Jazz Moderno, y también el otro volumen, que es Jazz Clásico, que si no tienen les recomiendo, publicado por Manon Tropo, si es que lo pueden encontrar. Yo lo tengo porque me interesan mucho los libros escritos sobre jazz originalmente en otras lenguas, porque si son traducciones del inglés, pues yo ya los leo directamente en inglés, pero suelo buscar libros escritos en otras lenguas, en español, por ejemplo, sobre jazz. Y este es un libro interesante, Guía Universal del Jazz Moderno. No se equivoca Leonard Feather cuando dice todo esto acerca de Hampton Hawes. Por supuesto que no. Aunque yo nunca he comprendido esa obsesión que tienen muchos críticos por certificar que un músico de jazz moderno puede tener swing. Por supuesto que puede tener swing. Por un lado, la ruptura entre lo moderno y lo clásico no fue nunca total. No despertó el mundo un día y ya no había swing y solamente había bop. Esto no ocurrió así, evidentemente. Es un proceso gradual que no excluye ni lo nuevo, ni lo, por así decirlo, antiguo, ni lo que llega, ni lo que le precedió. Y por otro lado, el bop parte precisamente del swing. Y no solo es que coexistan, sino que además están interrelacionados. Entonces, sí, podemos encontrarnos a jazzmen y jazzwomen modernos que tienen swing. Y tanto que sí.
Hawes es solo un ejemplo de ello, como bien entendía el pianista Art Tatum, que en cierto momento parece ser que le dijo a Hawes, "Son, you're hot", es decir, hijo, eres hot, tocas de forma caliente, eres hot. Y claro que lo era. Si lo decía Art Tatum, por supuesto que lo era. Por otro lado, el Dictionnaire du Jazz, que es este libro que sí se ha traducido al español, yo lo tengo aquí en la versión original francesa, de Philippe Carle, André Clerjat y Jean-Louis Comolli. Este diccionario del jazz, Dictionnaire du Jazz, profundiza más en el aspecto técnico de la música de Hawes y dice lo siguiente en la página 521. Su mano derecha está sobredesarrollada. Supongo que se refiere a que la utiliza más que la mano izquierda y quizá también con un cierto barroquismo de vez en cuando. Su digitación poderosa crea mucha más tensión porque su inspiración procede a un tiempo del blues y del gospel. Efectivamente, la música religiosa tiene su lugar en el estilo jazzístico de Hampton Hawes. Sus improvisaciones a menudo se elaboran a partir de frases que van adquiriendo mayor amplitud de forma progresiva. Pues sí, todo esto yo creo que se certifica, creo que podemos escucharlo en los varios discos que grabó Hampton Hawes a lo largo de su carrera, como líder, casi más o menos una treintena de discos, y aunque todos los que ya he mencionado, For Real, The Green Leaves of Summer, Four, Hampton Hawes Trio, etc., aunque todos ellos son muy recomendables, el que yo más escucho personalmente y el que siempre he preferido y al que siempre vuelvo es el que ya enseñé a cámara al principio de este vídeo, este disco que vuelvo a presentar aquí y que se titula All Night Session, que en realidad son 3 vinilos publicados por Contemporary Records en 1958 y reeditados, como pueden ver aquí, en un disco compacto doble. All Night Session realmente es un disco muy interesante que voy a comentar para cerrar este vídeo. Pero primero un pequeño sorbito de café para que no se me seque la garganta y seguimos adelante con este All Night Session. Como su título indica con total claridad, se trata de una sesión que duró toda una noche y en la que el concepto era recrear en el estudio el ambiente y el sonido propios de un club de jazz, en esas horas que van de la noche a la madrugada y que tan propicias suelen ser para el jazz. Bueno, el jazz puede tocarse en cualquier momento, pero el estereotipo suele ser que The Wee Small Hours, ¿no?, como reza el título de uno de los grandes discos conceptuales de Frank Sinatra para Capitol, es decir, la noche avanzada, cuando ya se interna en la madrugada, es el momento más propicio para estar en un club de jazz e interpretar esa música. Bueno, ese es el concepto alrededor del cual gira esta All Night Session, como también un disco como After Midnight de Nat King Cole, que por cierto fue otra de las inspiraciones musicales de Hampton Hawes, aunque no lo mencioné anteriormente. Sin duda, por esta idea de tocar en un club a altas horas de la noche y ya en la madrugada, es por ello, sin duda, que el cuarteto liderado por Hawes se reunió en un estudio en Los Ángeles en la noche del 12 de noviembre de 1956 y la sesión no concluyó hasta la madrugada del día 13. Y vaya cuarteto el que se reúne aquí, liderado por Hampton Hawes al piano con Jim Hall a la guitarra, Red Mitchell al contrabajo, colaborador habitual, como digo, de Hawes, y Bruce Freeman a la batería. Hemos ya mencionado en alguna otra entrada de las impresiones sobre jazz a este excelente batería, no siempre demasiado conocido, pero muy importante en la escena de la costa oeste. Ya desde el primer tema de este disco, Jordu, de Duke Jordan, queda claro que la compenetración entre el piano de Hawes y el contrabajo de Mitchell es máxima, se comprenden perfectamente. Y además las contribuciones de Jim Hall
a la guitarra, con ese sonido limpio, con ese sonido lleno de swing, confieren una mayor solidez a las interpretaciones del cuarteto. Jim Hall, que por aquel entonces formaba parte del grupo de Chico Hamilton, solía tocar ocasionalmente con el trío de Hoss en algunos clubes en el área de California, y por ello comprende las ideas del pianista y de su grupo a la perfección y las complementa de una manera magnífica en este disco y en algún otro disco, porque Jim Hall grabó más discos con Hampton Hoss. En cuanto al batería, Bruce Freeman, Hoss apreciaba el estilo ligero, inteligente, efectivo de Bruce Freeman a los tambores, y el resultado de esta noche y de esta madrugada me parece una verdadera obra maestra, la perfecta introducción a la música y a la idea musical de Hampton Hoss, con un repertorio en el que además no faltan los standards. Tenemos, por ejemplo, I'll Remember April, I Should Care, Will You Still Be Mine, April in Paris, Abril en París, Do Nothing Till You Hear From Me, Between the Devil and the Deep Blue Sea. Bueno, quienes gusten de los standards, y yo por supuesto también gusto de los standards, pues estarán contentos con la selección de standards que aparece en este disco, originalmente triple y aquí doble. Pero tampoco faltan clásicos del bebop, como por ejemplo Grooving High, Woodin' You, Two Bass Hit, todos ellos de Dizzy Gillespie, que demuestran por supuesto la influencia de los grandes del bebop, no solamente Bud Powell, sino también Charlie Parker, Dizzy Gillespie, etc., en la música de Hampton Hoss. Y no faltan tampoco algunas, pocas eso sí, pero algunas composiciones propias de Hampton Hoss, todas ellas surgidas del blues, que siempre ayudó a dar forma a su música autodidacta. Tenemos temas como por ejemplo Blues of a Sort, Blues No. 3, Blues No. 4, que son temas, melodías basadas en el blues, surgidas del blues, que están firmadas por el propio Hampton Hoss. Quienes no conozcan a Hoss pueden entrar fácilmente y de una manera realmente aprovechable en la discografía de este pianista a través de esta All Night Session. Esta edición en disco compacto que aquí les muestro es de 2011 y corrió a cargo de Phoenix Records. Es un compacto doble y tiene un muy buen sonido, y presenta además un libreto con las notas originales de los álbumes. Aquí podemos ver que tenemos un libreto con algunas fotografías, con las notas originales del álbum. Aquí tenemos una muy buena fotografía en color de Hampton Hoss al piano, está en blanco y negro sentado al piano, y esta que aparece al final creo que es la que se utilizaría para la cubierta de The Green Leaves of Summer. Son notas firmadas en 1958 por Arnold Shaw. Por supuesto, el sonido es magnífico, como digo, y es la mejor manera de tener en disco compacto. Aquí está pues, el disco, y bueno, pues se puede abrir de esta manera. No sé si ahora voy a estropear. No, aquí está. Aquí pueden ver el disco completo, disco número 2 y disco número 1, que contiene todo lo que aparece en los 3 discos de vinilo. Creo que el tema Blues of a Sort no aparece en los discos de vinilo, según dice en el interior, en las notas, pero sí se presenta aquí, con lo cual tenemos la All Night Session completa. No se sabe si en el orden original en el que se grabaron los temas o no, porque ahí los expertos tienen sus diferencias. Hay quien piensa que este es el orden original, el que aparece aquí, el que Phoenix Records ha tratado de seguir, pero las discografías más modernas de Hampton Hoss parece que disputan
esa organización de los temas. En cualquier caso, es un disco maravilloso y yo creo que quienes escuchen este álbum buscarán otros discos de Hampton House, si es que no lo conocen ya, pero quienes lo conozcan, estoy seguro de que disfrutan ya regularmente de la escucha de esta sesión, una sesión única que, por lo que parece, no produjo tomas alternativas porque todos los temas se interpretaron una sola vez, como si el contexto realmente fuese el de un club de jazz humeante y noctívago en ese momento que mezcla, que hace de transición entre la noche y la madrugada, las altas horas de la noche en las que el jazz suena de una manera diferente. Esta All Night Session, sesión de toda la noche, sesión que dura toda la noche, es sin duda uno de los títulos más potentes y más memorables de la siempre interesante discografía de un pianista como Hampton House, que a mí me parece imprescindible, tanto si les gusta el jazz de la costa oeste particularmente, como si simplemente les gusta el jazz y sin ningún otro tipo de adjetivos. Desde luego, Hampton House, aquí en cuarteto, pero en otros discos en trío, es un pianista fundamental en el desarrollo del jazz y en esa transición del swing al bebop, que no fue un corte perfecto y abrupto como Hampton House y muchos otros músicos dejan siempre claro. No sé si ustedes conocen este disco de Hampton House o no. Si lo conocen, pues díganme qué les parece, qué otros discos de Hampton House les parecen recomendables, porque estoy seguro de que muchas personas que están viendo este vídeo tienen en sus estanterías jazzísticas otros discos de Hampton House. Yo también los tengo, pero quería traer hoy esta sesión nocturna, esta All Night Session, como ejemplo de lo que es la música de este pianista californiano de Los Ángeles. Dejen comentarios y díganme qué discos les gustan de Hampton House y por qué, y qué les parece esta All Night Session. Y si ustedes no conocen a Hampton House, este es un buen disco para entrar en su música, a pesar de que, como ya digo, todos los álbumes que grabó para Contemporary realmente son discos que uno debe buscar y debe, cuando menos, escuchar. Les animo a ello, y esto es lo que suelo hacer con estos vídeos, que son una invitación siempre a la escucha de la música de estos grandes jazzmen y jazzwomen. Entre ellos, por supuesto, Hampton House es para mí uno de los más interesantes y uno de los verdaderamente clásicos. Les animo a que se acerquen a su música y me despido ya. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo, que he grabado en el salón de mi casa hacia finales del mes de mayo del año 2024. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube Antón GF, y les animo a que escuchen a Hampton House, pero también, por extensión, cualquier buen jazz que a ustedes les parezca interesante, porque ya lo dijo Billy Strayhorn, ya lo dijo también el gran Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por los comentarios, gracias por el interés en estos vídeos que ustedes demuestran, y nos vemos en mi canal de YouTube Antón GF y en futuras entregas de impresiones sobre jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.